Buenos días. Siendo las 11 horas con 23 minutos del día 8 de mayo de 2024, nos encontramos reunidos en esta sala de realidad con fundamento en el artículo 43 del párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, a fin de llevar a cabo la séptima sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Excepción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se pide al público en general mantener el orden y respeto en todos los, en la presente audiencia. Esta sala se encuentra integrada por los magistrados, primera y presidenta, licenciada en Derecho, Ingrid Piedra Cárdenas, magistrado segundo, José Rubén Ramírez, y magistrada tercera, licenciada en Derecho, Leticia Socorro con Magaña, quienes actúan con la voz, el secretario de acuerdo de esta sala, el licenciado Jorge Carlos Q. Icté. Sesión que se llevará a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, listas que se dieron a conocer al público por medios digitales y en los estrados de esta sala. Gracias, señor secretario. Muy buenos días. Siendo las 11 horas con 24 minutos del día de hoy, miércoles 8 de mayo de 2024, se declara abierta la séptima sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción y de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior celebrada el día 24 de abril del año en curso, si no hay observaciones, consulto si se aprueba en votación económica. Señora magistrada, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública celebrada el miércoles 24 de abril de 2024. Señor secretario, le pido, señor secretario Jorge Carlos Q.T., le solicito proceda a dar cuenta de la orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, señora magistrada, en cumplimiento a lo anterior, procedo a dar lectura. Ponencia primera, materia mercantil, el TOCA 50-2024, el TOCA 54-2024. Ponencia segunda, el TOCA 44-2024, 49-2024. Ponencia tercera, 4-2024, 32-2024, 45-2024 y 48-2024. Gracias. Con el permiso de los señores magistrados, a continuación procedo a la presentación de los proyectos de resolución correspondientes a la ponencia a mi cargo. Pongo a su consideración el TOCA 50 del 2024. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de su endosatario en procuración en su calidad de parte actora ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y por otro como parte demandada el excepcionista como persona física. El excepcionista puso la excepción de incompetencia y señala que la juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado no es competente para conocer del presente asunto, en razón de que el documento base de la acción se acordó como lugar de pago un domicilio ubicado en la ciudad de Nuevo León, por lo que a su juicio es incompetente para conocer de este asunto un juez federal o en su caso un órgano jurisdiccional de la entidad de Nuevo León. Asimismo reiteró que no se sometió de manera tácita ni expresamente a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Mérida. En el caso, analizando el pagaré base de la acción, se advierte que aun y cuando la parte actora tiene su domicilio en la ciudad de Nuevo León y que en el mismo documento se estableció que el pago se cubriría en el lugar en cita o en cualquier otro domicilio que señale la beneficiaria, también en ese instrumento se estableció que toda controversia o litigio relacionado con el mismo pagaré que se estudia podría ser ejecutado en los tribunales locales o federales de cualquier plaza que elija el tenedor y o la beneficiaria de dicho título y que el suscriptor renunciaba expresamente a cualquier otra jurisdicción que le pudiera ser aplicable en virtud de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra razón. Si bien el título de crédito aparece la renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que le pudiera ser aplicable a la persona suscriptora debido a domicilio presente o futuro o de cualquier razón, sin embargo, no consta que exista sumisión expresa del signante del título a ningún tribunal, pues no se encuentra consignado en el referido documento, esto es,
que conste que para el caso de controversia las partes se sometan a un determinado tribunal o su juzgador. Esto da lugar a que no se pueda tener por actualizada en el presente caso la sumisión expresa prevista en el artículo 1093 del Código de Comercio, porque debe haber certeza jurídica para el deudor del lugar en que pueda ser llamado a juicio. De igual manera, tampoco existe sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento, tan es así que el demandado puso la excepción de incompetencia cuyo estudio nos ocupa en esta ciudad. En este contexto, como bien señaló el excepcionista, no estamos ante un supuesto de sumisión tácita ni expresa, lo que conlleva analizar la competencia de acuerdo a las reglas previstas por el artículo 1104 de la legislación comercial, misma que conforme a la prelación establecida en dicho numeral, tenemos que el pagaré base de la acción no aparece designación alguna. Respecto a la hipótesis prevista en la fracción segunda del propio dispositivo 1104, que alude al lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación en el instrumento, aparece que fue suscrito en la ciudad de Mérida, Yucatán, y que el signante se comprometió a pagar el importe que ampare el pagaré en un domicilio ubicado en Nuevo León o en cualquier otro domicilio que señale esta última a el suscriptor. En el presente asunto, aunque en el referido título de crédito aparece precisado un lugar de cumplimiento de la obligación de pago, siendo esta la ciudad de Nuevo León y de conformidad con el artículo 78 del Código de Comercio, en los actos mercantiles cada uno se obliga de la manera y términos que aparezca que quiso obligarse. Sin embargo, aplicando por analogía de razón lo dispuesto en el artículo 1093 del Código de Comercio y la jurisprudencia en la que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en esencia que la regla establecida en el referido 1193 consistente en la sumisión expresa al arbitraje que las partes acuerden en caso de controversia en determinado contrato no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente de su residencia. Este criterio interpretado sistemáticamente con lo previsto en el artículo 1104, fracción segunda del propio ordenamiento mercantil, permite dar cuenta de que, no obstante que el lugar que aparece señalado en el documento basal para el cumplimiento de la obligación de pago no corresponde a la jurisdicción del domicilio del demandado. Considerar lo contrario, indudablemente vulneraría en perjuicio del demandado el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que lo obligaría a desplazarse a incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia. Y por último, respecto a la hipótesis contenida en la fracción tercera del artículo 1104 del ordenamiento mercantil aplicable, que señala como juez competente del domicilio del demandado, en el caso que nos ocupa, el demandado tiene su domicilio en la ciudad de Mérida, como consta en el escrito base de la acción, mismo domicilio con el cual fue localizado por la parte demandada. Entonces, aun y cuando el título de crédito de base de la acción se haya designado otro lugar para el cumplimiento de la obligación del pago, no debe obligarse el demandado a someterse a la jurisdicción de dicho lugar. Esto es así, ya que el documento sirve de sustento al juicio ejecutivo de referencia. Se trata de un pagaré, el cual se encuentra regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las disposiciones contenidas en el artículo, en el Código de Comercio y demás leyes mercantiles que se señalan en el artículo 2 de la citada ley especial, por lo que el conocimiento del juez sustentado en tal documento debe estar a cargo del juez especializado en materia mercantil. También es oportuno enfatizar que el artículo 104 de la fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias de orden civil y mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados celebrados por el Estado mexicano. Asimismo, establece que dichas controversias, cuando solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas la elección del actor y los jueces y tribunales del orden común. En tales circunstancias, atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, antes invocado, como hemos dicho, establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las autoridades a la elección del actor, y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata, la persona moral por conducto de su endosatario en procuración, ejerció el derecho al respecto que le concede el referido precepto legal constitucional,
Este eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito de demanda a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civil y Familiares del Primer Departamento Judicial y la citada Oficialía de Partes en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. En relación con lo establecido en el artículo 14 del Procedimientos Civiles del Estado, aplicando supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Segundo Mercantil del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata. De lo que se colige que el juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción estudio. Por otra parte, con respecto a la tesis que invoca el excepcionista con el rubro jurisdicción y competencia, cabe resaltar que en primer término es la facultad de aplicar justicia, es decir, la potestad estatal de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La competencia es el límite de la aplicación de dicha potestad en razón de las personas, territorio, grado y materia, lo que trae como consecuencia que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. En este caso, se considera que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción de incompetencia legal se haya puesto sin razón o con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio con mala fe. Señores magistrados, en caso de no existir observaciones, consulto si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 50/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 872/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. En segundo término, pongo a su consideración, señores magistrados, el TOCA 54/2024. El presente asunto tiene su origen en un juicio ejecutivo mercantil promovido en contra del excepcionista que hizo valer diversas excepciones, entre estas la de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, pues en esencia alude que el título de crédito que pretende ejecutar el actor en el presente procedimiento se encuentra regulado por el Código de Comercio, que es federal, por lo que el procedimiento debe seguirse ante un juzgado federal. Tomando en cuenta las manifestaciones del demandado con las que pretende sostener que, en el caso que nos ocupa, el juez mercantil del Primer Departamento Judicial no es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra, resulta y se propone declararlo improcedente. Atentas las siguientes consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho que enseguida se exponen. En efecto, el juicio del que deriva este TOCA es un ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré que se rige por disposiciones de carácter federal, como lo son las leyes, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio. Sin embargo, no debe perderse de vista por el excepcionista que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, pero también establece que cuando dicha controversia solo afecte intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. El mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común en los casos en que ese mismo determina. En el caso en cuestión, el juicio del que dimana se toca
Se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden particulares sin que los intereses del Estado formen parte de la controversia. De esta manera, puede conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común o a elección del actor. También es oportuno destacar que la copia de las constancias que se tienen a la vista para resolver específicamente el pagaré basal es incuestionable que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104, porque el título de crédito consta, porque en el título de crédito consta que el demandado se obligó a hacer el pago de la cantidad señalada en el mismo en Mérida, Yucatán, es decir, existe específicamente un lugar señalado. Por tanto, la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil instaurado en contra del excepcionista resulta a favor de un juez que conozca de la materia mercantil, que en el particular corresponde a la orden común. Lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Mercantiles del primer Departamento Judicial del Estado y dicha oficialía, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 13 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, turnó dicha demanda al Juzgado Cuarto Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación. Órgano con jurisdicción en el municipio de Mérida, según acuerdo general número EX07 11331-03 de fecha 31 de marzo del 2011. Por tanto, el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para tal efecto, siendo elegida su competencia por la parte actora y tener jurisdicción y competencia en la localidad de Mérida, Yucatán. En ese sentido, resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. En lo que toca a las manifestaciones del demandado con la que pretende evidenciar la incompetencia de la juez natural, carecen de razón y sobre todo de sustento legal, pues su argumento con el que sustenta su excepción se basa en que el Código de Comercio es de índole federal, siendo entonces competencia de un juez de distrito. Por lo que si los jueces locales están facultados para conocer de materia mercantil, entonces las controversias sometidas a su jurisdicción deberán ser resueltas conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, que en el caso específico son las contenidas en el Código de Comercio indicado por el demandado y también por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin que constituya impedimento que sean del orden federal. En cuanto a la jurisprudencia J/31 correspondiente al segundo Tribunal Colegiado de Materia Civil del séptimo circuito con rubro competencia por territorio sin título de crédito, se suscribe en la ciudad donde el juez de distrito ejerce su jurisdicción, ella es suficiente para determinar aquella invocada por el demandado. Para sustentar su excepción, cabe señalar que no resulta aplicable para el fin que pretende, dado que del contenido de la misma se colige que la competencia por razón de territorio alude al área geográfica donde el juzgado de distrito ejerce jurisdicción y no al lugar donde éste se encuentre asentado físicamente. Incluso en el precedente de dicha jurisprudencia se hace alusión a la competencia concurrente entre el orden común y federal en materia civil, quedando a elección del actor acudir ante la autoridad común o federal. En ese sentido, la interpretación del demandado sobre el contenido del criterio jurisprudencial que citó no resulta acertada y por ende sus manifestaciones carecen de razón y fundamento. Cabe precisar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio. Señores magistrados, en caso de no existir observaciones, consulto si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos en el toca 54/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Cuarto Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 980/2023 relativo
al Ejecutivo Mercantil interpuesto. Se continúa con la presentación de los proyectos de resolución del señor magistrado segundo, licenciado José Rubén Ruiz Ramírez, correspondientes a la ponencia a su cargo, por lo que se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, Gracias. someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA número 44-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 360-2023 del Juzgado Primero de la Realidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, en el que intervienen como parte actora y demandada personas morales y además como obligados solidarios, en el caso de la segunda, 2 personas físicas. La excepcionista aduce en su contestación a la demanda que no procede de la competencia de la juzgadora primigenia debido a que no existe, en su opinión, certeza de la fecha firma del contrato y de sus anexos, pues a su consideración no se aprecia ninguna firma en esos 2 últimos, ya que al haberse llenado los datos relativos a la fecha y nombres de los contratantes de manera digital no los reconoce como asentados por ella, argumentos que reiteró la promovente al dar contestación a la vista que se le dio por esta alzada en proveído de 21 de marzo del presente año. Tales apreciaciones en nada se relacionan con la excepción a estudio, dado que éstas consisten en carecer de la aptitud que el orden jurídico otorga a los órganos del Estado para que válidamente puedan ejercer determinados derechos y cumplir ciertas obligaciones vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional. En otras palabras, la incompetencia es la falta de aptitud de un órgano jurisdiccional para conocer de determinado asunto, por lo que las diversas alegaciones antes referidas, vertidas por la demandada, nada tienen que ver con la excepción de incompetencia hecha valer en el juicio de que se examina, sino que se encaminan a controvertir otros puntos tales como la eficacia del documento base de la litis, la acción hecha valer o la inexistencia del adeudo que se reclama. Cuestiones que se relacionan con el fondo del asunto controvertido y con otras defensas distintas al aspecto de la incompetencia, por lo que en todo caso aquellas serán en su momento procesal oportuno objeto de estudio por parte de la autoridad de primer grado y no así por esta alzada a que únicamente le compete determinar si la autoridad del conocimiento se encuentra legalmente facultada para conocer de la controversia de origen o no. Por lo que para entender la excepción de planteada se debe analizar las copias certificadas de las constancias conducentes del juicio principal sin que esté en posibilidad de estudiar la autenticidad o no de los documentos por el momento. En cuanto a las tesis y jurisprudencia que cita la excepcionista en su contestación de demanda, así como en el escrito de contestación a la vista que se le diera, no son aplicables al presente caso, pues por lo que se refiere a la de rubro competencia en materia mercantil puede ser declinada de oficio por el juzgador en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal o en la preconvención, pero si no lo hace queda sujeto a diversas reglas contenidas en el artículo 1114 del Código de Comercio. Hace referencia a que la competencia puede ser declinada por el juzgador en el primer proveído que dicte, pero una vez que admitida la demanda, no puede de oficio declararse incompetente, supuesto diverso que se realiza en virtud de que la juzgadora de origen admitió la demanda en su primer proveído y ordenó el trámite de la misma. Por lo que se refiere a la jurisprudencia con rubro o competencia por materias, debe determinar tomando en cuenta la naturaleza de la acción y no la relación jurídica sustancial entre las partes. Tampoco abonan las pretensiones de la demandada, por el contrario, la misma establece que por lo que se refiere a la materia, se debe atender a la naturaleza de la acción, el análisis de las prestaciones reclamadas, pruebas aportadas y preceptos legales a que se apoye la demanda, y en este caso de autos advierte que el documento base de la acción se encuentra regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es decir, estamos ante un asunto de naturaleza mercantil, mismo que fue radicado en un juzgado mercantil cuya especialización lo dota de facultades para conocer del mismo. De igual forma, la citada jurisprudencia es clara al señalar que se debe de prescindir del estudio de la relación sustancial de las partes, como pretende el excepcionista, porque ello constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, correspondiendo al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia decidir al respecto, por lo que en este momento no se cuenta con las facultades de revisar la situación planteada a este respecto. Y por lo que se refiere a la tesis aislada que invoca a la excepcionista de rubros, excepción de incompetencia por declinatoria en juicios mercantiles, si se declara procedente, trae como consecuencia que solo tengan validez las promociones presentadas por las partes, no así el actuado por el juez, e incompetencia de declaración implica necesariamente la designación del órgano tribunal
al que se estima competente para conocer el juicio de origen, resultan de igual manera inaplicables toda vez que estas operan para cuando resulte procedente la excepción de incompetencia, lo que no ocurre en el presente caso. En la copia certificada que integra el TOCA se advierte que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda como prueba número 4 la documental privada consistente en un contrato de multiproducto de crédito PYME, contrato de apertura de crédito simple, base de la acción intentada, suscrito en esta ciudad de Mérida, Yucatán, con fecha 26 de agosto del año 2022, por una persona moral como acreditada, una persona física y la aquí excepcionista como obligados solidarios. Documentos del que se advierte que una cláusula relativa a la sumisión expresa de jurisdicción y competencia. De las reglas de competencia en materia mercantil que contemplan los numerales 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, se obtiene que por regla general es juez competente aquel ante el cual los contendientes se hayan sometido expresa o tácitamente, que para que se configure la sumisión expresa debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de una de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o del lugar de la ubicación de la cosa. De la cláusula novena del referido contrato, se observa que las partes convinieron sumisión expresa a los tribunales competentes de la Ciudad de México, bien del lugar de celebración del instrumento, conforme a lo que aparece en el contrato, a elección de la parte actora, renunciando a la jurisdicción de cualquier otro tribunal que en razón de domicilio presente o futuro pudiera corresponderles, por lo que resulta aplicable al caso el artículo 1093 del Código de Comercio, pues contrario a lo que afirma la demandada cuando hace referencia a dicho numeral, respecto de que a que no cabe alegar una renuncia clara y terminante, tenemos que en la cláusula novena del capítulo 4 del contrato base de la acción referido, relativo a leyes y tribunales, se observa el pacto de sumisión expresa convenido por las partes, motivo por el que es inexacta la afirmación de la demandada de que no se señalan tribunales locales de manera expresa, toda vez que en el referido contrato las partes sometieron a los tribunales competentes de la Ciudad de México o bien del lugar en donde se celebró el contrato, mismo que en este asunto lo es esta Ciudad de Mérida, Yucatán. De igual manera, resulta improcedente el argumento vertido por la excepcionista respecto a que no puede admitirse la pluralidad de jurisdicciones en virtud de que en el apartado correspondiente a leyes nombran firmas autógrafas toda vez que la solicitud de crédito y el contrato de apertura de crédito forman en conjunto el documento base de la acción, mismo que, como ya se señaló, se estableció que, de conformidad con el artículo 1093 del Código de Comercio, la jurisdicción y competencia de los tribunales a los cuales se sometieron para interpretación, ejecución y cumplimiento del contrato base del procedimiento, mismos que en el presente asunto se encuentran establecidos en la propia ciudad de Mérida, Yucatán, sin que se esté en posibilidad de analizar la autenticidad o no de las firmas que obran en dicho contrato, sino que en este caso únicamente se verifican los requisitos señalados en los citados artículos 1092, 1093 y 1095 del Código de Comercio. En estas condiciones, si el documento base de la acción las partes sometieron expresamente a los tribunales competentes en el lugar de la celebración del contrato, que resulta ser el mismo en donde se ubica el domicilio del excepcionista, así como de la persona moral demandada y que en el presente asunto lo es esta ciudad de Mérida, mismo que fue elegido por la parte actora para presentar su demanda, no cabe considerar la competencia de los tribunales de la Ciudad de México, por lo que también se actualiza el supuesto del artículo 1092 del Código de Comercio a determinarse con precisión el sometimiento expreso de los tribunales competentes en esta ciudad de Mérida. Sirve de apoyo la tesis con el rubro títulos de crédito. La competencia por razón de sumisión expresa solo se surte cuando se determina el tribunal o el lugar ante quien se somete. Por otro lado, el documento base de la acción se encuentra regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y las demás leyes mercantiles que se señalan en el artículo segundo de la citada ley especial, por lo que el conocimiento del juicio sustentado en tal documento debe estar a cargo de un juez especializado en materia mercantil. En el caso específico corresponde al juez primero de realidad mercantil del Poder Judicial del Estado, ya que conforme a la parte final del artículo 1093 del Código de Comercio, el actor puede elegir la jurisdicción entre las señaladas en la sumisión expresa. A mayor abundamiento, el artículo 104, fracción segunda constitucional, autoriza al actor para elegir el fuero del órgano jurisdiccional a quien compete conocer del negocio en aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces tribunales del orden común de los estados. Es decir, se establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que ese mismo precepto determina.
En el caso que nos ocupa, tenemos que el juicio del cual dimana este toca se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil oral en el cual contienden por un lado como parte actual una persona moral y por la otra una persona física, así como el excepcionista, sin que alguna de ellas represente los intereses del Estado, sino que los suyos propios, de donde se infiere que en el presente juicio solo se afectan intereses particulares y que no tiene injerencia el Estado. Asimismo, si bien se está ante la presencia de un contrato de crédito regido por la Ley General de Operaciones de Crédito, mismo que es la legislación federal, sin embargo, tal cuestión no resulta suficiente para considerar que corresponde conocer el asunto de los juzgados federales en la primera sala de nuestro tribunal en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar lo dispuesto en el referido numeral 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, obtuvo que son los tribunales federales quienes deben conocer de los asuntos del orden civil, en donde se comprende la rama mercantil, que versen sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, pero también precisó que cuando en dichos asuntos únicamente se ven afectados intereses particulares, entonces quedará elección del actor someter la controversia a un juez federal o a uno local, siendo esto lo que se conoce como jurisdicción concurrente. Así, si el contrato base de la acción se firmó en esta ciudad de Mérida, Yucatán, la persona moral demandada, así como la excepcionista, tiene domicilio en esta misma ciudad y la parte actora del juicio acudió ante la oficialidad de partes común de los juzgados civiles y familiares del primer departamento judicial del Estado con residencia en esta propia ciudad, resulta evidente que eligió a la autoridad del orden común con sede en la misma para dirimir su controversia, facilitando a la parte demandada su acceso a la justicia. Por su parte, la oficialidad de partes en cuestión preciso, la oficialidad de partes en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 143 y 156 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicados obligatoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado para la sustanciación del juicio. El referido juzgado cuenta con jurisdicción en todo el territorio del Estado de Yucatán, que además, atendiendo a los procedimientos que se insta, es a quien corresponde conocer en dicho asunto de conformidad con los dispuestos en los numerales 1390 ter y 1390 ter 1 del Código de Comercio, así como en los términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General X 23 18 11 21-01 del propio Consejo, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Por lo tanto, se considera que es competente la juez de origen para conocer del asunto, con apoyo en la jurisprudencia del rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal Local de su elección. Sin que se considere que proceda a imponer a la probablemente la multa y la sanción pecuniaria previstas en artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierte elementos que hagan deducir que la excepción de incompetencia legal se haya opuesto sin razón, con el claro propósito de alargar el o con mala fe, siendo aplicable la tesis aislada del rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada. Gracias, señor magistrado. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el toca 44/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 360/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil oral de origen. Señores magistrados, me permito solicitarles un receso de 10 minutos, por favor. De acuerdo. Buenas tardes. En este momento reanudamos la sesión del día de hoy y en consecuencia le damos el uso de la voz al magistrado
Rubén Ruiz Ramírez para que continúe la exposición de sus proyectos. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, continúo con la presentación del proyecto relativo al TOCA 49-2024, en el que tanto la parte actora como la parte demandada se trata de personas físicas y derivan del Juicio Ejecutivo Mercantil 979-2023 del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. En el caso, la parte demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, sustentándola en la por declaratoria de jurisdicción establecido es ello, se considera que resulta improcedente la excepción de incompetencia opuesta en razón de lo siguiente. La primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación, en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar lo dispuesto por el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, obtuvo que son tribunales federales, los tribunales federales quienes deben conocer de los asuntos del orden civil que versen sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, entre lo que se encuentra la materia mercantil. Y también precisó que cuando en dichos asuntos solo se vean afectados intereses particulares, quedará elección del actor someter su controversia a un juez federal o bien a los jueces de los tribunales del orden común de los estados. A esto se le conoce como jurisdicción concurrente. En el caso concreto, el juicio del cual dimana este TOCA se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden únicamente personas físicas sin que ninguna de ellas represente los intereses del Estado, sino los suyos propios, donde se infiere que en el presente juicio solo se afectan intereses de particulares. Del análisis del título de crédito base de la acción se desprende que en ello se señaló como lugar para realizar el pago en esta ciudad de Mérida, expresión que debe tomarse referente al lugar de suscripción de documento y que se refiere a la ciudad de Mérida, Yucatán, supuesto que actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio en cuanto a que existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en los documentos basal, que lo es Mérida, Yucatán, por lo que resulta que la competencia para conocer del presente asunto resulta a favor de un juez cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común. Y atendiendo a lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 104 constitucional referido, la competencia concurrente que establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades de elección de la parte actora y tomando en consideración que ésta presentó su escrito de demanda ante la Oficina de Partes Comunes de los Juzgados Civiles, Mercantiles y de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, resulta evidente que eligió a un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen. Demanda que fue turnada para su conocimiento al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y la oficialidad de parte respectiva en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con lo antes establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Tercero Mercantil referido para la sustanciación del juicio de que nos ocupa. Por otra parte, no debe perderse de vista que el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán dispone que corresponde conocer la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en materia constitucional, entre otras materias, la mercantil, y en los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, convenios y acuerdos que resulten aplicables les confiere jurisdicción, así como de expedir las disposiciones reglamentarias referidas en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la Constitución Local del Estado de Yucatán y las demás leyes aplicables. Y por su parte, el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán establece que los juzgados mercantiles tendrán a un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles cualquiera que sea la cuantía de estos, así como los procedimientos especiales previstos en las diversas leyes mercantiles. Resulta por ende que los preceptos referidos son los que determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige el procedimiento de origen. Por lo cual, tanto se encuentra debidamente acreditada la competencia de la juez tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en términos de la jurisprudencia con el rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o Local de su elección.
Por otro lado, se considera que no es dable imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria establecida en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones no se advierte elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia se haya opuesto sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Esto con apoyo en la tesis con rubro acceso a la tutela jurisdiccional. El artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola el derecho fundamental. Preciso, viola dicho derecho fundamental. Por tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Es cuanto, señoras magistradas. Gracias, señor magistrado. En caso de no existir observaciones, consulto si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el TOCA 49/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 979/2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Se procede a dar uso de la voz a la magistrada tercera licenciada Leticia del Socorro Magaña para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Tiene usted el uso de la voz, señora magistrada. Muchas gracias, magistrada presidenta. Pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 4/2024. Dicho TOCA deriva de un juicio ejecutivo mercantil que cursa ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. En este se substancia el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 10 de febrero de 2023, en la que la juez de primera instancia resolvió en lo que a este recurso atañe la improcedencia del incidente de nulidad de notificación que fuera promovido por el actor sesionario hoy difunto respecto de la realizada en fecha 5 de agosto de 2016, bajo la consideración de que la actuación cuya notificación se buscaba nulificar no le depara perjuicio alguno al incidentista. La apelante señala básicamente como agravio la infracción del artículo 36 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y al respecto del mismo refiere que la conclusión a la que arribó la ACU al resolver la improcedencia del incidente resulta infundada e incongruente con los argumentos en que se sustentó aquel, que se infringe el principio jurídico que reza que donde la ley no distingue al juzgador no le es dable distinguir, pues dicho artículo en ningún lugar establece que únicamente en tratándose de acuerdos que causen un perjuicio a las partes, opera notificar personalmente ni faculta al juzgador para escoger cuáles acuerdos debe y cuáles no notificar de esta forma, ni justifica la pertinencia de su aplicación a condiciones no previstas en la ley, y que con su proceder la ACO se apartó de la interpretación gramatical de dicho principio, que se extralimitó en sus facultades al dictar la sentencia y con ello se le causa profundos agravios a la parte recurrente. En el proyecto se señala que de la confrontación de los motivos de disenso aducidos por la impetrante con la resolución combatida, se advierte con claridad que contrario al dicho del recurrente, la juez de primera instancia, al resolver en la interlocutoria cuya legalidad se analiza, el incidente promovido por el actor sesionario fallecido en contra de la notificación del acuerdo de data 3 de agosto de 2016 y de otra, sí atendió los motivos en que sustentó el entonces quejoso la nulidad de la actuación de data 3 de agosto de 2016, que por esa vía cuestionó, y que básicamente se centraron en la vulneración de la garantía de audiencia al afectarse, según el dicho del incidentista, las formalidades esenciales del procedimiento, quien al respecto refirió que cuando se dictó el acuerdo del 3 de agosto del año 2016
habían pasado más de 6 meses sin actuación alguna y que dicha actuación no fue notificada personalmente, como establece el artículo 36 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Se realiza tal afirmación, pues de la lectura de la sentencia recurrida se desprende que la juez de origen advirtió que entre la actuación que precedió al auto de data antes referida y este último medió el lapso de 7 meses y no obstante lo anterior determinó que con la notificación del auto de fecha 3 de agosto de 2016 por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado no se rogaban agravios a la recurrente ni se violentaba su derecho de audiencia. Que la juez arribó a esta conclusión bajo el razonamiento de que el objeto del incidente es el de aclarar nula la notificación y o actuación judicial que se presupone se ha efectuado contra derecho y que ha causado un perjuicio a cualquiera de las partes en el proceso, puntualizando que en la especie ello no se configuraba, pues la actuación cuya notificación se pretendía nulificar no le deparaba perjuicio al incidentista al tratarse únicamente de autorizaciones realizadas por una de las partes del juicio, por lo que resolvió en el sentido de que no se le rogaban a la parte recurrente los agravios aducidos ni se violentaba su garantía de audiencia. La de la voz comparte el criterio adoptado por la juez del conocimiento, evidenciándose que dicha autoridad no soslayó en su actuar, como refiere el impetrante, lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio no reformado que rige el asunto del que deriva este toca. Si bien dicho numeral establece como uno de los supuestos en los que las notificaciones deben realizarse personalmente, cuando se hubiere dejado de actuar durante 6 meses o más en el expediente, y el artículo 37 del mismo ordenamiento dispone que las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en ese capítulo serán nulas, sin embargo, tales preceptos no deben interpretarse aisladamente, sino en conjunción con el propio artículo 37 del Código Adjetivo en cita, que en su última parte estatuye: la parte agraviada podrá promover ante el mismo juez que conozca del negocio el respectivo incidente sobre declaración de nulidad dentro de los 3 días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la notificación, puntualizándose que tal indicativo, la parte agraviada, hace evidente que el legitimado para promover un incidente en el juicio es aquel que se vea agraviado con la notificación cuya nulidad pretende, en donde la palabra parte agraviada debe entenderse partiendo de la definición contenida en el Diccionario de Derecho de los tratadistas Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, referente a agraviado como la parte a quien perjudique el acto o la ley anticonstitucional que se reclama, persona que sufre una lesión jurídica de cualquier índole. Bajo tal consideración, se colige que las actuaciones son nulas cuando les falta alguna de las formalidades esenciales que prescribe el Código, de manera que quede sin defensa alguna de las partes, es decir, cuando la notificación combatida cause un agravio al incidentista. Lo que en el caso estudio no aconteció tal y como se pronunció la ACU, pues aun cuando el actor sesionario hoy difunto refirió que se vulneró su derecho de audiencia con esa falta de notificación personal, no señaló al apelante de qué acto se le impidió defenderse al haberse omitido notificarle personalmente el acuerdo de data 3 de agosto del 2016, ni cómo la notificación de dicho acuerdo realizada el 5 de ese mismo mes y año por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado lesionó sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio. Máxime que no se desprende dicha circunstancia de los autos del juicio, de donde se tiene que en el proveído de cuya falta de notificación personal se dolió el apelante, únicamente se autorizó la solicitud realizada por el representante de la sociedad demandada a favor de diversa persona para consultar los autos del expediente y la reproducción electrónica en los términos que ahí se precisan de los acuerdos o resoluciones dictadas que ya estén debidamente notificadas, por lo que como resolvió la juez del conocimiento, con la falta de notificación personal de dicho acuerdo no se le irrogó perjuicio alguno al incidentista, por lo que se concluye que la determinación de la ACU
de declarar improcedente el incidente de nulidad de notificaciones respecto de la efectuada en fecha 5 de agosto de 2016 relativa al proveído de data 3 de agosto de ese mismo año, resultaba apegada a derecho. En mérito de lo antes expuesto, se propone declarar infundado el agravio invocado por la única y universal heredera y albacea de la sucesión testamentaria del actor cesionario y, en consecuencia, confirmar la parte impugnada de la sentencia interlocutoria de data 10 de febrero de 2023. Gracias, señora magistrada. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o se estima suficientemente analizado. Por mi parte, suficientemente expuesto y por lo tanto estoy en condiciones de proceder a la votación. Me considero en los mismos términos en condiciones de emitir mi voto. A continuación, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Piro Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el toca 4/2024, por unanimidad de votos, se procede a confirmar la parte impugnada de la sentencia interlocutoria de fecha 10 de febrero de 2023, dictada por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 1586/1991, relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. A continuación, pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 32/2024. El presente asunto se trata de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por una persona física ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 33/2023 relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona moral, inicialmente por conducto de su vocal ejecutivo, apoderado y representante legal, continuado por su apoderado y representante legal en contra de otra persona física y de la excepcionista. La demandada argumenta que se actualiza la incompetencia por materia en virtud de que los documentos que se anexan a la infundada demanda prueban plenamente en contra de sus propios referentes, por disponerlo así expresamente el artículo 1298 del Código de Comercio y en razón de lo dispuesto en el numeral 75, fracción 25ª del propio ordenamiento. Cabe resaltar que la competencia en razón de la materia se determina por la naturaleza de la pretensión procesal y las disposiciones legales que la regulan, es decir, la naturaleza del derecho subjetivo hecho valer en la demanda. Discernimiento que obedece a la necesidad de conocimientos especializados respecto de las normas sustantivas que tutelan los intereses jurídicos involucrados en el debate. Por ende, al suscitarse un conflicto de competencia por materia, este debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, sin tomar en consideración la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, ya que tal cuestión será materia de estudio al decidir el fondo del asunto, en razón de que el documento base de la acción en su forma y contenido serán materia de estudio al decidir la controversia. Se citó como apoyo la jurisprudencia con número de registro digital 195007 con el rubro competencia por materia. Se debe determinar tomando en cuenta la naturaleza de la acción y no la relación jurídica sustancial entre las partes. En el caso, al reclamarse el cumplimiento de una obligación de pago contenida en un contrato de apertura de crédito refaccionario, derivado de una transacción comercial regulada por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, al emanar de un acto de comercio conforme al artículo 75, fracción 24ª, no la fracción 25ª, como erróneamente señala la excepcionista del último ordenamiento legal antes referido, la controversia que se suscite al respecto se torna de naturaleza mercantil y su conocimiento debe estar a cargo de un juez especializado en materia mercantil, siendo la juez de origen una de las autorizadas para conocer de dichos asuntos, máxime que tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado de Yucatán.
Del análisis de los hechos narrados en el escrito de demanda inicial, se observa que la parte actora celebró con los demandados, entre ellos la hoy excepcionista, un contrato de apertura de crédito refaccionario para la adquisición de 20 cabezas de porcino vientre, y con motivo de dicha transacción, los deudores suscribieron 6 títulos de crédito denominados pagarés como garantía, los cuales se encuentran previstos y regidos por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, mismas legislaciones que, tal como se advierte, son de naturaleza mercantil, por cuanto se ocupan de regular los actos comerciales que la ley prevé, por lo que, tratándose de contiendas relativas a dicha materia, es inconcluso que a quienes compete conocer de ellas es precisamente a los órganos facultados para conocer de la misma. En el caso particular, el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado se encuentra legalmente facultado para conocer de las contiendas en materia mercantil, tal como se desprende de lo previsto por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en relación con los numerales 109 y 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Condiciones en las que no le asiste la razón al excepcionista cuando afirma que en el caso se actualiza la incompetencia por materia, pues adversamente a lo que señala se tiene que la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado está legalmente facultada en razón de la materia para conocer de la contienda mercantil que se examina sometida a su consideración, pues es precisamente la ley quien le ha reservado el conocimiento de esa materia. Los preceptos antes señalados son los que determinan la competencia de la juez de primera instancia que conoce del asunto en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige el procedimiento de origen, por lo que en el juicio de que se trata se encuentra plenamente acreditada la competencia de la referida juez para conocer del asunto principal, mediante juicio de oralidad mercantil, con fundamento en los artículos 1390 bis y 1390 bis 1 de la propia legislación de la materia, en razón de que la contienda es de cuantía determinada y no se trata de aquellos juicios que ameriten tramitación especial. En tales circunstancias, resulta competente para conocer del juicio oral mercantil en comento el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, órgano con jurisdicción en todo el territorio del Estado de Yucatán, según el Acuerdo General número EX23-181121-01, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. No debe perderse de vista que en atención a lo que dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, corresponde al Poder Judicial de esta entidad la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en materia mercantil y otras. Igualmente, acorde a lo que señala el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, resulta competente el juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige al procedimiento de origen. Por ende, se encuentra plenamente acreditada la competencia de la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado para conocer el presente asunto, lo que hace notoriamente improcedente la excepción a estudio. También se señala en el proyecto que no procede imponer la multa y sanción pecuniarias indicadas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción se opuso con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio. Tampoco se constata que haya habido mala fe por parte del excepcionista y, por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada. Gracias, señora magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el TOCA 32/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 33/2023 relativo al juicio oral mercantil interpuesto.
Pongo a consideración, señores magistrados, el proyecto de resolución del TOCA 45, diagonal 2024, que deriva de un juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 395, diagonal 2023, promovido ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, en el cual contienden como parte actora una persona moral a través de su endosataria en procuración, una persona física, y como parte demandada, dos personas físicas, una como deudor principal y otra como aval, quienes al contestar la demanda instaurada en su contra opusieron la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. Los argumentos en los que los excepcionistas sustentaron la incompetencia del juez de primera instancia fue que la acción debió entablarse ante un juzgado del fuero federal, siendo este quien debe conocer de la controversia. El documento base de la acción que se ejercita en el juicio de origen se encuentra regulado por disposiciones de carácter federal, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio. Sin embargo, no por esto el conocimiento del negocio corresponde ineludiblemente a un juez federal, pues no debe perderse de vista que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que ese mismo precepto determina. Por consiguiente, la competencia de los jueces de primera instancia del orden común para conocer de la materia mercantil encuentra su apoyo jurídico en tal disposición, donde el constituyente estableció la jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del fuero común para conocer aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano cuando solo se afecten intereses particulares, otorgando a la parte actora la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto. Por su parte, el artículo 3, reformado de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone que corresponde al Poder Judicial del Estado de Yucatán la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general, entre otras, en materia mercantil. A su vez, el reglamento interior del Consejo de la Judicatura de este Estado, en su artículo 109, en sus fracciones tercera y sexta, establecen que los juzgados de primera instancia se dividen en cuanto a su competencia en juzgados mercantiles y juzgados mixtos de lo civil y familiar, y el artículo 115, fracción decimotercera, dispone que los juzgados mixtos de lo civil y familiar tendrán un titular denominado juez mixto de lo civil y familiar, quien conocerá en primera instancia de toda cuestión emanada de asuntos que reclamen alguna intervención judicial en materia de derecho familiar, civil o mercantil. Del análisis sistemático de los preceptos legales ya invocados, es evidente que en este asunto se actualizan las condiciones constitucionales y legales para que surja la facultad concurrente del juzgado mixto de origen, en virtud de que el juicio ejecutivo mercantil del que derive este asunto solo afecta intereses particulares. En el caso concreto tenemos que el juicio del cual dimana este TOCA se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden, por un lado, como parte actora y como parte demandada, personas que no representan los intereses del Estado, sino los suyos propios. De esto se infiere que en el presente juicio solo se afectan intereses particulares, por lo que pueden conocer del juicio en cuestión tanto los tribunales federales como los jueces y tribunales del orden común a elección del actor. En el asunto que se analiza, la parte actora promovió la demanda ante un juez mixto, atendiendo la importancia que reviste la excepción de incompetencia promovida, por cuanto es un derecho esencial a favor de los particulares, el ser juzgado por juez competente, según se desprende del primer párrafo del artículo 16 constitucional. Resulta menester analizar si el juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado es la autoridad jurisdiccional competente para conocerlo, a fin de salvaguardar el debido proceso. Las reglas de competencia que rigen en materia mercantil se encuentran contenidas en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, observándose en el presente caso que no se actualiza ningún tipo de sumisión de los litigantes a un juez específico,
No obstante, no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surte a favor de un juez con jurisdicción local, en razón de que de la copia del instrumento se advierte que la deudora principal se obligó a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica, precisamente en la ciudad de Tizimín, Yucatán, hecho que actualiza el supuesto establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, y que según el orden establecido en dicho numeral, es juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Esto es, la ciudad de Tizimín, Yucatán, como lugar específico para el pago del título en cuestión. Tomando en consideración que la parte actora presentó su escrito inicial de demanda ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, situado en Tizimín, Yucatán, que conforme a los acuerdos generales números EX65-081014-58 y EX07-110331-03, se advierte en lo que aquí interesa que dicho juzgado tiene su sede en el municipio de Tizimín, Yucatán, integrante de la segunda región del tercer departamento judicial del Estado, que comprende, entre otros, el referido municipio, y que conocerá, entre otras, la materia mercantil, teniendo jurisdicción en la referida localidad de Tizimín. Y teniendo en cuenta que el lugar de suscripción y pago de la cantidad señalada en el pagaré motivo del juicio ejecutivo se trata de la ciudad de Tizimín, Yucatán, es por ello que se concluye que el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado es el órgano de primera instancia que resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado. Se citó como apoyo la jurisprudencia con el rubro siguiente: competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales, y competencia en un juicio ordinario mercantil corresponde al juez a quien las partes se sometieron en el contrato. Finalmente, en el proyecto se precisa que no procede imponer la multa y sanción pecuniaria que establecen los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advirtieron elementos que establezcan que la excepción se haya opuesto con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, y es por lo antes expuesto, señores magistrados, se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta. Gracias, señora magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 45, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 395, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. Finalmente, señores magistrados, pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 48, diagonal 2024. El presente asunto deriva de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por 2 personas físicas ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 436, diagonal 2023, promovido por diversas personas físicas en contra de las ahora excepcionistas. Las excepcionistas opusieron el incidente en cuestión argumentando en lo toral que la acción cambiaria del actor, al fundamentarse en el Código de Comercio en vigor y en la Ley General de Títulos y Operaciones, legislaciones que son de índole federal, deben conocer del asunto un juez federal con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Primeramente, estimo que es desacertado el argumento de las incidentistas en razón de que, si bien es cierto, el juicio ejecutivo mercantil que se promueve tiene como base de su acción un pagaré que se rige por disposiciones de índole federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no por ello la controversia que se ventila en el juicio de origen compete únicamente a los tribunales federales, pues el artículo 104, fracción segunda constitucional, establece
que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, determinando el numeral en mención la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal. En el presente asunto, como se observa, solo se afectan intereses particulares. Entonces, es evidente que puede conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Del contenido de los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, se desprende que por regla general es juez competente aquel ante el cual los contendientes se hayan sometido expresa o tácitamente, y que cuando no exista dicha sumisión expresa o tácita, a que se contrae el numeral 1094 del ordenamiento antecitado, debe atenderse el orden establecido en el artículo 1104. Del análisis del documento base de la acción, que obra en calidad de copia fotostática certificada en los autos de este TOCA, se tiene que en la cambial no consta que exista sumisión expresa del asignante del título de crédito a tribunal alguno, por no consignarse en este que para el caso de controversia se someten a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley les concede, razón por la cual en la especie no cobra aplicación el numeral 1093 del Código de Comercio que consagra esa figura jurídica, y tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el diverso 1094 del referido ordenamiento. Acudiendo al orden de las reglas previstas en el numeral 1104, se advierte del pagaré basal que las hoy excepcionistas se comprometieron a pagar al actor la suerte principal en esta plaza y que el título se firmó en la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que resulta evidente que bajo la denominación esta plaza debe entenderse la del lugar de suscripción del título que lo fue en el lugar en mención. Citándose como apoyo a lo antes expuesto, la tesis con el rubro competencia para conocer de un juicio ejecutivo mercantil. Si los pagarés base de la acción contienen la leyenda en esta ciudad o en cualquier otra en la que se requiera para señalar el lugar en que se exigirá el pago, aquella corresponde al juez del lugar donde se suscribió el documento. Actualizándose así la hipótesis prevista en la fracción segunda del invocado artículo 1104, que señala un lugar designado para el cumplimiento de la obligación, por ende estimo que es competente para conocer del juicio en cuestión un juez con jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Así, atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del ordinal 104 de la Constitución Federal, que establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades, y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen, al haber presentado su escrito de demanda en la oficialía de partes común a los juzgados estatales, misma que fue turnada al juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general número X07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y del cual se advierte en lo que aquí interesa que el juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tiene jurisdicción, entre otros, en el citado municipio de Mérida y conocerá en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción, coligiéndose entonces que la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del juicio instado por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto, haber sido elegida por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Además, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado dispone que corresponde al Poder Judicial
de este Estado la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias. Y en lo que aquí interesa, en materia mercantil, asimismo, establece el numeral 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de este Estado, la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige el procedimiento de origen. De igual manera, se cita en el proyecto la tesis con el rubro competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales. Por último, estimo que no procede imponer la multisanción pecuniaria a que se refieren los ordinales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advirtieron elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia se hubiera interpuesto con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, y por lo tanto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta. Gracias, señora magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 48 diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 436 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. Y es así, señores magistrados, habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 13:38, se declara cerrada la presente sesión.